Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, la violencia se ha manifestado a lo largo de la historia y en diversos ámbitos de la vida. Puede llegar a ser una situación tan frecuente y está tan arraigada a nuestra cultura que lamentablemente podemos llegar a verla como algo natural. La violencia familiar es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países del mundo. Lamentablemente no ha sido establecido un código o un concepto universal que lo defina. Es por eso que la Asamblea General de las Naciones se ha pronunciado al respecto, definiendo en primer lugar la violencia contra la mujer, como cualquier acto de violencia basada en el género, que resulta o puede resultar en daño o sufrimiento físico, mental o sexual en la mujer, incluyendo la amenaza de dichos actos, la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada, y por otra parte a la violencia familiar como las distintas formas de relación abusiva que caracterizan de modo permanente a la vinculación familiar y a la violencia familiar. En este sentido, el Estado mexicano ha suscrito mediante el procedimiento señalado en nuestra magna diferentes tratados internacionales que tienen como finalidad la protección de los derechos de la mujer y los niños. Por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención Internacional para la Prevención, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de los Niños. Sin embargo, la realidad que vivimos en nuestra entidad muestra que aún enfrentamos grandes retos para lograr la erradicación de la violencia en contra de la mujer y los niños. Pues según datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de la relación en los hogares desarrollado por el INEGI en colaboración con instituciones interesadas en este estudio de la violencia de género y las relaciones de los hogares, revela que en Durango, de la población de mujeres mayores a 15 años, el 66.6% han sufrido algún tipo de violencia, ya sea sexual, físico o emocional. Por lo anterior, en atención a uno de los sectores más vulnerables de la población duranguense, es que el Grupo Parlamentario de Morena hemos venido realizando una serie de adecuaciones a nuestro marco normativo, a fin de proteger y garantizar que toda mujer y niños puedan disfrutar de los derechos que se encuentran consagrados en los diferentes ordenamientos. Sin embargo, sigue existiendo una necesidad urgente de acortar las distancias que existen entre la ley y su puesta en práctica, además de ejecutar una evaluación de impacto que genera las medidas tomadas desde esta soberanía para garantizar que se elaboren estrategias efectivas para abordar la violencia contra las mujeres y los niños. Es por eso que con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia familiar, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena y del Partido del Trabajo proponemos que la pena de delito de violencia familiar sea incrementada de 3 hasta 7 años de prisión para quienes cometan el delito antes mencionado. Lo anterior motivado en que se debe de dar un primer paso para endurecer la sanción, en primer lugar, con un efecto preventivo, observando los límites de proporcionalidad y de respeto a los derechos humanos, y al mismo tiempo con el fin de proteger y garantizar los derechos de las personas víctimas de la violencia familiar. Es cuanto, Presidenta. Gracias.